Bien, ahora voy a pasar a explicar los métodos. Los métodos en las clases son muy sencillos de colocar. Simplemente hacemos la función saludar, por ejemplo, y acá dentro de los corchetes colocamos el console log. Por ejemplo, esto es un ejemplo, podríamos hacer un return y luego console log y todo. Por ejemplo, podríamos retornar esto, return, y al final retornaríamos todo esto para que después acá en un console log hagamos persona1.saludar, ¿ok? Entonces, como ven, esto es lo mismo que las clases en funciones. Usamos los backtip para escribir el texto y acá el dis.tanto, dis.nombre, dis.apellido, dis.edad, ¿ok? Entonces, al final, si nosotros ejecutamos, nos va a decir, hola, mi nombre es Juan Pablo y tengo 30 años. Como ven acá, se va diciendo todo, ¿ok? Acá tenemos el espacio y por eso dice Juan Pablo separado. Digo, Juan Pablo del apellido separado. Bien. Entonces, esto sería método así de sencillo, o sea, esto súper fácil, acá terminaría el video, pero voy a explicar algo que son los métodos estáticos acá mismo. Los métodos estáticos sería el siguiente. Acá, dentro de persona, podríamos pasarle una persona esto a un método estático y decir todo lo de una persona. Esto igual es una estupidez porque podríamos hacer un método normal sin necesidad de que sea estático. ¿Y qué significa que sea estático? Bueno, que sea estático significa que este método no es del objeto, ¿ya? O sea, este método no es de persona 1. Este método de acá es un método de persona, de la clase persona, porque una clase persona es una, por así decirlo, una lógica la cual nos sirve para nosotros instanciar un objeto. Bien, es un template, por así decirlo, de un objeto, de la forma de instanciar objetos. Entonces, acá podemos instanciar objetos dentro de la clase persona, pero lo que a nosotros nos interesa también es poder usar igual métodos como en persona. Bien, entonces, para que vean un ejemplo de esto, para ejecutar esto no es con persona 1 punto describir persona, sino que sería con persona punto describir persona y acá le pasamos persona 1. Esto se puede hacer sin persona acá, pero veamos este ejemplo y después les explico otras cosas más interesantes. Bien, acá hacemos un console log de esto lo voy a eliminar para solamente hacer el console log de lo que queremos ver. Y acá, bueno, estamos ingresando a la clase persona y viendo el método estático, ¿bien? Una vez ingresamos, le pasamos el parámetro persona 1 para que nos describa qué persona estamos viendo. Ok, esta persona se llama Juan Pablo y tiene 30 años. Lo mismo, pero al final está describiendo una persona desde un lado distinto. Porque acá escribimos con hola, mi nombre es Juan Pablo, estamos describiendo desde nosotros y acá como si fuera algo externo al propio objeto como tal. Bien, entonces para hacernos una idea de esto, acá nosotros, por ejemplo, si persona lo cambiamos por this, como acá arriba tenemos this y ejecutamos esto, nos va a dar un error porque en this.nombre sería esta persona se llama undefined, ¿ok? Entonces, this.nombre no puede ser ingresado dentro de una propiedad static. ¿Por qué? Porque no va a estar definida, ya que está leyendo el constructor vacío, un constructor que no está definido, ¿ya? Entonces por eso nos da un defined en este caso. Bien, por eso con persona sirve, porque nosotros le pasamos este objeto persona 1 que ya trae toda la información del objeto persona 1. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos usar esto así, sin esta parte de persona, ahora sí que esto va a petar porque no le pasamos ninguna propiedad persona. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esto? Que nosotros con esto, más que nada, podemos imprimir cosas. Pasarle parámetros, obviamente sí le podemos pasar objetos y todo, pero en general esto es una clase de persona que funciona como función, pero como función normal, la cual podríamos añadir una lógica común y corriente. Bien, entonces acá si nosotros hacemos esto y ejecutamos, nos va a devolver esto nomás. Bien, y así va funcionando este método estático. Obviamente si nosotros pasamos this.nombre, nos va a seguir dando un defined por la razón que les indiqué. Acá no podemos ingresar y esa es la principal diferencia entre un método estático y un método común y corriente, saludar. ¿Ok? De que un método común y corriente sí podemos ingresar a la instancia y la podemos llamar desde persona 1, como ya lo expliqué anteriormente, ¿bien? Entonces, persona 1 punto saludar. Bien, entonces sería, hola, mi nombre es Juan Pablo, acá tiene nombre, apellido, Campiño y la edad. ¿Ok? Entonces esa sería la diferencia. Es simple, estático de persona, método de persona y método común y corriente es un método simplemente
de la clase de la instancia que nosotros creamos dentro de esta clase persona, ¿ok? Espero que se haya entendido. Si no lo entendieron, pueden dejarme un comentario a ver qué necesitan aprender respecto a esto que acabo de explicar y con gusto les puedo responder, ¿ok? Puede ser complejo el tema de las clases, pero creo que lo expliqué de una manera bastante repetitiva para que se entienda bien de una forma u otra, ¿ok? Así que nos vemos en el siguiente video donde vamos a seguir profundizando este tema de las clases.